Capítulo 2. La severidad de Carlomagno. Superstición anglosajona normando y magia árabe, influencia de la ciencia árabe, maometano. Creencia en la magia. Aprendizaje rabínico. Roger Bacon. El persecución de los templarios. Alice Kitteler. Tremendo como era el poder de la bruja en los primeros años, la cristiandad aún no se había degradado al carácter completamente diabólico de sus más recientes sucesores. El diabolismo avanzó en la misma proporción con la autoridad de la Iglesia y del sometimiento ignorante del pueblo. En el derecho civil, el emperador León, en el siglo VI, derogó la edicto constantiniano como demasiado indulgente o demasiado crédulo. A partir de ese momento toda clase de encantos, todo uso de ellos, beneficiosos o perjudiciales, fueron declarados dignos de castigo. Los diferentes estados de Europa, fundados sobre las ruinas del Imperio de Occidente, más o menos se dedicaron a prevenirse contra las malas consecuencias de hechicería. Carlomagno persiguió a los criminales con gran severidad. Había tenido varias veces órdenes dadas de que todos los nigromantes, astrólogos y las brujas deben ser expulsadas de sus estados. Pero como el 64 el número de criminales aumentaba a diario, lo encontró es necesario, por fin, recurrir a medidas más severas. En consecuencia, publicó varios edictos, que se encuentra extensamente en el Capitulaire de Valuce. Con ellas toda clase de magias, encantamientos y la brujería estaba prohibida, y el castigo de la muerte decretada contra aquellos que de alguna manera evocaban el diablo, compuesto por los filtradores de amor, afligió a cualquiera de los dos, hombre o mujer, con esterilidad, turbaba la atmósfera, tempestades excitadas, destruyeron los frutos de la tierra, secaba la leche de las vacas, o atormentaba a sus semejantes con llagas y enfermedades. Todas las personas culpables de ejercer estas artes execrables fueron que se ejecute inmediatamente después de la condena, que en la tierra podría librarse de la maldición y la carga de su presencia. Y los que los consultaban también podían ser castigados con la muerte. 48. Historia de la magia en Francia de M. Garinet, citada en Memorias de extraordinarios delirios populares. Los sajones, en el siglo V, importaron a Gran Bretaña las formas paganas de la patria. Y en las leyes anglosajonas, cristianas, suelen estar dirigidas contra las prácticas relacionadas con el culto pagano, desde la que se conservaron muchas reminiscencias durante mucho tiempo. Su Hexaxe, o bruja, 49 parece ser medio divina, medio diabólica, una bruja sacerdotisa que obtuvo su inspiración 65 tanto de lo celestial como de lo infernal fuentes. De alguna divinidad o genio que preside una arboleda sagrada o fuente. Se dice que el rey Etelstan haber hecho una ley contra la brujería y otros actos que causan la muerte. Que si uno por ellos se hace y la cosa no se puede negar, tales practicantes será condenado a muerte. Pero si se esfuerzan por purgar y ser arrojados por la triple prueba, estará en prisión 120 días. Que terminó, los vástagos pueden redimirlos mediante el pago en el estilo universal de las penas inglesas de 120 chelines al rey, y otros pagos a los parientes de los asesinados, la valoración completa de la cabeza del partido. Y entonces los criminales también procurarán cauciones para buen comportamiento para el futuro. Y el príncipe danés Knud denuncia por una condena expresa a los actos nocivos de hechicería. 50 Algunas de las brujas que aparecen bajo la dominación sajona son casi tan feroces como las de la época de Bodino de Santiago, descuartizando los cuerpos de los muertos, especialmente de los niños, devorando su corazón y su hígado en la medianoche rebels. Temibles son las acciones de la hechicería sajona como 66 relatado por los antiguos escritores normandos o anglo-normandos. Roger de Wendover Flores de la Historia, registra el terrible destino de una bruja que vivía en el pueblo de Berkeley, en el siglo IX. El diablo en el hora señalada, como en el caso de Fausto, puntualmente se lleva el alma de su esclavo, a pesar de las mayores vigilar y proteger. Estas escenas son, quizás, más bien normando que sajón. Era una de las creencias favoritas de los antiguos y medievalistas, que lo inhóspito regiones del más remoto norte fueron la morada de demonios que mantenían en aquellas localidades convenientes a sus deleites infernales, tempestades y tempestades excitantes. Y el monje cronista Beda relata las partes septentrionales de Gran Bretaña estaban así infestadas. 51. 49 La palabra sajona bruja deriva, aparentemente, del verbo toweret, saber, ser sabio.
La palabra latina saga se deriva de manera similar. Sagire, sentire acute est. Ex quo saga annus, quiam alta sire volunt, Cicerón, de Divinatione. 50. Una curiosa colección de viejas supersticiones inglesas en estos y sus formas aliadas, tal como se exhiben en varios documentos, aparece en una reciente obra de autoridad, titulada Sanguijuelas, Astucia y Starcraft de la Inglaterra primitiva. Publicado por la autoridad de los señores comisionados del Tesoro de Su Majestad, bajo la dirección del maestro de los rollos. Las enfermedades de todo tipo son, en su mayor parte, infligido a la humanidad por demonios malignos, a través de la agencia de hechizos y conjuros. 51. Struth deriva la costumbre largamente continuada de nadar a la gente sospechosos de brujería del modo anglosajón de juicio judicial, el ordalía por agua. Otro método de probar a una bruja, por contra la Biblia de la Iglesia, una balanza formidable, se traza algunas de sus costumbres ancestrales. Jacobo VI. Demonologie, está convencida que Dios ha señalado, para señal sobrenatural de la monstruosa impiedad de las brujas, que el agua se negará a recibir los que en su seno han sacudido de ellos el agua sagrada de bautismo y deliberadamente rechazó el beneficio del mismo. De Escandinavia debieron traer los normandos una convicción de las verdades de la magia. Y aunque habían estado poblados desde hacía mucho tiempo, antes de la conquista de Inglaterra, en el norte de Francia y en el cristianismo, las glorias tradicionales de la tierra de la que procedían 67 con nervaduras su nombre y renombre no podían ser fácilmente olvidado. Poco después de la conquista, los árabes el conocimiento de España se abrió paso en este país, y es posible que la magia cristiana, así como la ciencia, puede haber sido influenciado por él. Magia, científicamente floreció en la España árabe, siendo extensamente cultivado, en relación con relaciones más reales o prácticas aprendizaje, por los árabes educados y científicos. En escuelas de Salamanca, Toledo y otros sarracenos las ciudades eran famosas en toda Europa por su eminencia en medicina, química, astronomía y matemáticas. Allí acudían los sabios del norte para perfeccionar en las ramas del conocimiento entonces cultivadas. La gran cantidad de literatura científica de los musulmanes de España, evidenciado en sus bibliotecas públicas, libera al sur de Europa, al menos en parte, del estigma de un analfabetismo bárbaro universal. 52. Varios se dice que se han tomado volúmenes de filosofía árabe introducida en el norte de Europa en el siglo XII. Y fue en la escuela de Toledo donde Herberto, un 68 nombre conspicuo en los anales de la magia, adquirido su conocimiento sobrenatural. 52. La Biblioteca Real de los Fatimíes constaba de 100.000 manuscritos, elegantemente transcritas y espléndidamente encuadernadas, que fueron prestadas, sin avaricia ni celos, a los estudiantes del Cairo. Sin embargo, esta colección debe parecer moderado si creemos que los omíades de España había formado una biblioteca de 600.000 volúmenes, de los cuales 44 eran empleados en el mero catálogo. Su capital, Córdoba, con el ciudades adyacentes de Málaga, Almeida y Murcia, habían dado a luz a más de 300 escritores. Y se abrieron más de 70 bibliotecas públicas en las ciudades del reino andalusí, decadencia y caída de los romanos imperio, Li. Los pocos que estaban familiarizados con la literatura griega estaban en deuda con las traducciones latinas de la árabes. Mientras que el aprendizaje rabínico judío, cuyo la tradición más útil estaba cargada de mucha mística tonterías, gozaba de considerable reputación en este período. El más distinguido de los rabinos enseñó en las escuelas de Londres, York, Lincoln, Oxford y Cambridge. Y la cristiandad tiene que confesar sus obligaciones por su primer contacto con la ciencia al enemigos de la cruz. 53. Las autoridades judías posteriores había desarrollado en gran medida la demonología de los sujetos de Persia. Y las creaciones espirituales o demoníacas de las obras rabínicas de la Edad Media podrían ser fácilmente aceptable, si no coincidente, para los cristianos fe. Pero los europeos occidentales, antes de la filosofía de los árabes españoles, habían venido en contacto con los sarracenos y turcos de Oriente durante las frecuentes peregrinaciones a la tumba de Cristo. Y las cruzadas fanáticas de los siglos XI y XII facilitó y aseguró el peligroso viaje.
Los mahometanos de hoy en día conservan lo implícito fe de sus antepasados en la eficacia de la capítulo 113 del Corán contra los espíritus malignos, el hechizos de brujas y hechiceros, un capítulo que se dice 69 han sido reveladas al profeta del Islam en la ocasión de haber sido hechizado por los hijas de un judío. Los genios o jin, un preadamita carrera que ocupa una posición intermedia entre ángeles y hombres, que asumen a su antojo la forma de hombres, de los animales inferiores, o de cualquier forma monstruosa, y propagan sus especies como, y a veces con, humanidad, aparecen en proporciones imponentes en las 1001 noches, ese rico despliegue de la fantasía de la imaginación oriental. 54 Crédulo y confuso en la percepción crítica, la cruzada los aventureros de la religión o de la rapiña no podían fracasar confundir con los suyos los principios peculiares de una 70 modo de pensamiento mal entendido. Y que la crítica y facultades discriminatorias de los campeones de la cruz no era del más alto orden, como lo ilustra su dificultad para distinguir lo eminentemente unitario religión de Mahoma del paganismo. Por una extraña perversión. Los anglo-normandos y los franceses los cronistas llaman paganos a los musulmanes, mientras que los paganos sajones son dignificados con el título de sarracenos. Y los nombres de Mahmud, Termagante, Apolo, podría confundirse sin ningún sentido de incorrección. Sin embargo, o en cualquier grado, sarraceno o la superstición rabínica tendía a influir en los cristianos de monología, desde finales del siglo XIII siglo XX, un desarrollo considerable en la mitología de brujería es perceptible. 55. 53 La química y el álgebra todavía atestiguan nuestra obligación con su árabe etimología. 54 Una tradición común es que Solimán, rey de los judíos, habiendo éxito que debió principalmente a su vasta magia los espíritus rebeldes, castigaron su desobediencia encarcelando en diversas clases de prisiones, por más o menos periodos de tiempo, en proporción a sus deméritos. Para la creencia de los seguidores de Mahoma en la excelencia mágica de Salomón, véase Corán de Saleh, Esxi y Esxvi. Según el profeta, el diablo enseñó a los hombres magia y hechicería. La magia de los musulmanes, o, al menos, de los egipcios, es de dos clases, alta y baja, que son denominados respectivamente Ramané, divino, y Shaitané, satánico. Por un perfecto conocimiento de lo primero es posible para el adepto plantear el muerto a la vida, mata a los vivos, se transporta instantáneamente a donde sea él agrada, y realiza cualquier otro milagro. Se cree que la baja magia, Sofle o Shaitané, depende de la acción del diablo y espíritus malignos y genios incrédulos, y para ser usados con malos propósitos y por hombres malos. Lo divino está fundado en la agencia de Dios y de sus ángeles, etc., y empleado siempre para buenos propósitos, y practicada por hombres de probidad, quienes, por tradición o por libros, aprenda los nombres de esos agentes sobrehumanos, etc., Lanes Modern Egyptians, Capitán Xi. 55 Su efecto fue probablemente ampliar más que modificar apreciablemente las ideas actuales. Una gran proporción de las importaciones de es posible que Oriente haya estado en deuda con la invención, tanto como con la credulidad, de los aventureros. Y podríamos estar dispuestos a creer con Hume, que los hombres que regresaban de una distancia tan grande usaban la libertad demasiado general de imponer toda ficción a sus creyentes público. Llama la atención en los prejuicios vulgares la sospecha aglutinado a los extraordinarios descubrimientos de la filosofía y ciencia. La inspiración diabólica, como en nuestra época la infidelidad y el ateísmo son protestas populares, fue una acusación pronta y exitosa contra las ideas o descubrimientos adelantados al tiempo. Roger Bacon, 71 Roberto Grosseteste, Alberto Magno, Thomas de Ercillon, Michael Scott, nombres eminentes, eran todos más o menos objetos de una sospecha persecutoria. Tosino puede ser considerado con justicia el nombre más grande de la filosofía de la Edad Media. Esa anomalía del medievalismo era uno de los pocos que podía descuidarse una teología y un sistema de metafísica vanos y sin sentido para aplicar su genio a las sólidas búsquedas de una filosofía más verdadera. Y si su influencia no ha sido por grande que haya sido, es culpa de la edad más que del hombre.
Condenados por el miedo o celos de sus hermanos franciscanos y dominicos rivales, Bacon fue arrojado a la cárcel, donde fue excluidas de la propagación de determinadas novedades sospechosas durante 14 años, víctima de sumas opiniones liberales y de odio teológico. Uno de las tradiciones de sus pactos diabólicos le dan crédito al menos por la ingenuidad de evitar de inmediato un negocio problemático y un destino terrible. La palabra del filósofo pacto estipulaba que después de la muerte su alma iba a ser la recompensa y posesión del diablo, ya sea que muriera dentro de los muros sagrados de la iglesia o sin ellos. Viendo que su fin se acercaba, que mago sagaz hizo que se construyera una celda en los muros del edificio consagrado, dando indicaciones, las cuales se llevaron a cabo debidamente, para su entierro en un tumba que, por lo tanto, no estaba ni dentro ni fuera de la iglesia, una evasión de un acontecimiento largamente esperado, que 72 perdió el diablo decepcionado su premio, y probablemente su temperamento. Fraile Bacon se convirtió después en un personaje muy conocido en las fábulas vulgares. Fue el tipo del medieval, como lo era el poeta Virgilio el Antiguo, mago. Se fundó un drama popular sobre sus reputadas hazañas y su carácter en el siglo XVI de Robert Greene, en Fraile Bacon y Fraile Bungay, pero el famoso Doctor Fausto, el más héroe mágico popular de esa época en el escenario, era un rival formidable. Mientras sus contemporáneos denunciaban su método racional, prefiriendo su jerga y metafísica escolástica. Cuánto cuesta el Aristóteles del medievalismo ha sido descuidado incluso últimamente es un dato sorprendente. 56. Las universidades de Oxford y Cambridge no han expuesto la misma impaciencia por una digna edición de las obras de Bacon con que Clemente IV. Esperaba un ejemplar del Opus Magnus. Su principal los escritos permanecieron en Ms. y no se publicaron al mundo hasta mediados del siglo pasado. Pero en prueba del predominio de la sospecha popular, ni siquiera el todopoderoso jefe espiritual de la cristiandad se salvó. Muchos de los pontífices fueron acusados de ser adicto al arte negro, una extraña imputación contra los vicarios de Cristo y los sucesores de San Pedro. Un cargo, sin embargo, que podemos estar dispuestos a recibir como prueba que, de una manera larga y repugnante lista de sacerdotes ambiciosos y déspotas licenciosos ha habido algunos papas que, cultivando la filosofía, puede haber de alguna manera 73, redimió parcialmente el carácter odioso de la cristiandad sacerdotalismo. En un concilio celebrado en París en el interés de Felipe IV. Bonifacio Vigili fue públicamente acusado de brujería. Se afirmó que tenía un demonio familiar el genio socrático, porque él dijo que si toda la humanidad estuviera de un lado y él solo por el otro, tampoco podía equivocarse de hecho o de derecho, lo que presupone una arte diabólico, dogma del sacerdotalismo confiado, pero que apenas requiere una solución milagrosa. La muerte de este papa, se dice, fue acelerada por estos y otros informes similares de sus tratos con aguardientes, inventados en interés del rey francés para justificar su hostilidad. El esoterismo de Bonifacio VIII opiniones sobre el catolicismo y el cristianismo, si es correcto reportado, no mostraba la ortodoxia que se esperaba del sumo pontífice. Pero no sería un singular ejemplo entre los numerosos ocupantes de la cátedra de San Pedro. 57. León X, cuyos gustos eran más profanos que piadosos, instruyó o se divertía haciendo discutir la cuestión de la naturaleza del alma, adoptando él mismo la opinión Reditin nihilum quod fuit ante nihil, y la decisión de Aristóteles y de Epicuro. Juan XXII, uno de sus sucesores más inmediatos, se dice que fue el papa que primero condenó formalmente el delito de brujería, anatematizado de manera más sistemática unos 150 años después, por Inocencio VIII. Se queja de lo universal en 74 infección de la cristiandad, que su propia corte, y asistentes inmediatos, estaban adscritos al servicio del diablo, acudiéndole en toda ocasión para ayuda. El primer juicio judicial por el crimen en registro en Inglaterra se dice que ocurrió en el reinado de Juan. Se dice brevemente en la Breviatio Placitorum que Inés, la mujer de Odón el mercader, acusó a Gedeón de hechicería. Y así fue.
Absuelto por la sentencia de hierro. El primer relato de la cual se da mucha información ocurre en el reinado de Eduardo II, cuando las vidas de los favoritos reales, los de Spencer, y los suyos propios, fueron atentados por un supuesto criminal, un tal Juan de Nottingham, con la ayuda de su hombre, Robert Marshall, quien se convirtió en la prueba del rey, y encargó a su señor habiendo conspirado la muerte del rey por las artes de brujería. 58. La codicia o malicia fue la causa de esta acusación del informante. Uno de los elementos distintivos características en sus anales fue el abuso del prejuicio común con fines políticos, o para la gratificación de la pasión privada. 58. Narraciones de hechicería y magia, de Thomas Wright. A principios del siglo XIV la persecución y destrucción final de la Orden de los Caballeros Templarios en los diferentes países de Europa, pero principalmente en Francia, un ejemplo de la 75 abuso anterior, es uno de los hechos más atroces de la historia de aquellos tiempos. El destino de los Caballeros del Templo, cuyo oficio original había sido proteger a sus correligionarios durante las peregrinaciones en el Ciudad Santa, y cuyos cuarteles estaban cerca del sitio de el Templo, de ahí el título de la orden, en Francia estaba determinada por los celos o la avaricia de Felipe IV. Fundada en la primera mitad del siglo XII como una institución mitad religiosa, mitad militar, esa célebre orden estuvo, en su carrera anterior, en gran reputación por su valor y éxito en la lucha contra las batallas de la cruz. Con riqueza y fama, orgullo y la presunción aumentada al más alto tono. Y al cabo de 150 años, los campeones de la cristiandad eran odiados y temidos a partes iguales. El número no superaba los 1500. Pero todos eran guerreros experimentados, en posesión de un número de fortalezas importantes, además de la propiedad de la tierra a los cuantía, en toda su extensión, de 9000 fincas señoriales. Cuando Tierra Santa se perdió irremediablemente en la ambición profana o religiosa celo de Occidente, sus defensores volvieron a sus hogares cargados de riquezas y prestigio, sino con honor inmaculado, y sin insinuaciones que habían traicionado la causa de Cristo y las cruzadas. Tal era la condición del templo cuando Felipe, después de agotar las arcas de los judíos y 76 los cristianos, encontraron su tesorería aún sin llenar. La oportunidad no debía ser descuidada. Permanecía solo para obtener el consentimiento de la Iglesia, y para provocar la pronta credulidad de la gente. Iglesia y el Estado unido, apoyado en la superstición popular, eran irresistibles. Y las víctimas destinadas esperaban su inminente destino en un terror silencioso. En longitud de la señal. Enjuiciamientos en 1307 se llevaron a cabo simultáneamente en todas las provincias. Pero en territorio francés asumieron la forma más formidable. En muchos lugares fueron absueltos de los más graves cargos. Los ingleses rey, por un sentimiento de justicia o de celos, expresados a su favor. En cuanto a España, no estaba en presencia de los moros, y en el clásico terreno de cruzada, para que se pudiera entretener la idea, proscribiendo a los antiguos defensores de la cristiandad. París, donde estaba su templo principal, era el centro de la orden. Su riqueza y poder se concentraron en Francia. Y así el botín de una sola provincia, pero casi de todo el cuerpo, estaban dentro de la de un solo monarca. De ahí que asumiera la derecho de presidir como juez y verdugo. 59. En el 12 de octubre de 1307, Jacques Molay, con las cabezas 77 del Temple, fue invitado a París, donde, cargado con favores, fueron arrullados en una seguridad fatal. La ilusión se disipó bruscamente pronto. Molay, junto con 140 de sus hermanos, fue arrestado, el señal para un procedimiento más general a lo largo de todo el reino. 59. Dante parece referirse a esta reciente expoliación en los siguientes versículos. Vaya. El nuevo Pilato, de cuya crueldad tal violencia no puede llenar la medida, sin ningún decreto que sancionar, empuja hacia el templo sus velas aún ansiosas. Purga. XX. Traducción de Cari. Los cargos se han resuelto bajo 3 epígrafes. 1. La negación de Cristo. 2. Traición a la causa del cristianismo. 3. La adoración del diablo, y la práctica de la brujería.
Los principales artículos de la acusación era que los caballeros en la iniciación negaba formalmente la divinidad de Cristo, declarando no era verdaderamente un Dios, incluso yendo tan lejos como para afirmaba que era un falso profeta, un hombre que había sido castigado por sus crímenes, que no tenían esperanzas de la salvación a través de él, que en la recepción final siempre escupían en la cruz, pisoteando la ple, que adoraban al diablo en la forma de un gato, o algún otro animal familiar, o que ellos adoraban él en la figura de un ídolo consagrado por la unción con la grasa de un recién nacido, el ilegítimo descendencia de un hermano, que un demonio apareció en el forma de un gato negro o gris, etc. El ídolo es un objeto misterioso. Según algunos, era una cabeza con barba, o cabeza con 3 caras. Por otros se decía que era una calavera, un gato. Un testigo declaró que en un capítulo de la orden un hermano dijo 78 otro, adorad esta cabeza. Es tu Dios y tu Mahoma. De este tipo era la evidencia general de los testigos interrogados. Menos increíble, quizás, es la afirmación que a veces veían demonios en la apariencia de las mujeres. Y una acusación creíble es la de un entendimiento secreto con los turcos. Se habían producido comunicaciones notoriamente sospechosas. Mantenido con el enemigo. Incluso llegaron tan lejos como para adoptar su estilo de vestir y de vivir. Peor que todos, por una tolerancia amable pero desacostumbrada, a los seguidores de Mahoma se les había concedido una libertad de ejercicio de su religión, una especie de liberalidad a falta de apostasía de la fe. Sin contar todos los horrores de la persecución, debe ser baste repetir que 54 de los desdichados condenados, habiendo sido degradado por el obispo de París, fueron entregados a las llamas. 4 años después, la escena se consumó con la quema de Jacques Molay. Tortura de los más espantosos se había aplicado la clase para forzar confesiones necesarias. Y la denuncia de uno de los criminales es significativa. Yo, soltero, como soy, no puede comprometerme a discutir con el Papa y el Rey de Francia. 60 en el intento para detectar los misteriosos hechos de esta oscuridad. 79 transacción es poca ayuda dada por los contradictorios declaraciones de escritores contemporáneos o posteriores. Algunos afirman que los cargos son meras invenciones de principio a fin. Otros, su realidad positiva. Y recientes historiadores han intentado corroborar o destruirlos. Hayam observa con razón que los rapaces y la conducta sin principios de Felipe, en la sumisión de Clemente ve a su voluntad, la aparente incredulidad de las acusaciones por su monstruosidad, el justo prejuicio contra las confesiones obtenidas por tortura y se retractó después. El otro perjuicio, no siempre tan justo, pero en el caso de los no condenados sobre la base de pruebas justas que merezcan un mejor nombre, en a favor de las afirmaciones de inocencia hechas en el patíbulo y en la hoguera, creó, como aún conservan, una fuerte voluntad de no creer en las acusaciones que se presentan con tanta sospecha ante nosotros. 61 Una aproximación a la verdad puede obtenerse si, rechazando como improbable 80 las acusaciones de adoración al diablo y su concomitante ritos que, inventados para divertir al vulgo, caracterizar los procedimientos, admitimos la probabilidad de un entendimiento secreto con los turcos, o la posibilidad de infidelidad a la religión de Cristo. Su destrucción había sido predeterminada. Un escaso elemento de verdad podría ser pronto exagerado y confundido con todo tipo de ficción. El orgullo, la avaricia, el lujo, la moral corrupta, daría color a los inventos más absurdos. 62. 60 Historia de Francia de Michelet, libro B4. M. Michelet sugiere una ingeniosa explicación de algunas de sus supuestas prácticas secretas. La acusación principal, la negación del Salvador, se basaba en un equívoco. Los templarios podían confesar la negación sin ser en realidad apóstatas. Muchos afirmaron que se trataba de una negación simbólica, a imitación de San Pedro, una de esas comedias piadosas en que la Iglesia antigua envolvía los actos más graves de la religión, pero cuyo significado tradicional comenzaba a perderse en el siglo XIV. La cabeza del ídolo, que se cree que representa a Mahoma o al diablo, supone que fue una representación del Paráclito, cuyo la fiesta, la de Pentecostés, era la solemnidad más alta del templo. Algunos los han identificado, como los de los albigenses o valdenses, con las ceremonias de los gnósticos.
61 Visión de la Edad Media, Capitán y la imparcialidad judicial, elogiado por Macaulay, y la paciente investigación de la verdad, la primera méritos de un historiador, del autor de la Historia Constitucional de la Inglaterra, casi podría darle el título de uno de los primeros historiadores, Gibbon. 62 La alianza de la Iglesia, en particular de la Orden de los Dominicos, con el poder secular contra sus otrora principales campeones, es paralelas y explicadas por las causas que condujeron a la disolución de la Orden de Jesús de Clemente XIV. En el siglo XVI, el miedo y los celos. Si la historia del exterminio de los templarios ejemplifica de manera eminente los usos políticos hecho por el más alto en el cargo de una superstición prevalente, la historia de Alice Quiteler ilustra igualmente la manera en que se prostituía a los particulares propósitos de diseñar impostores. La escena está en Irlanda, el periodo de la primera mitad del siglo XIV. Ricardo de Ledrede, obispo de Ossory, siendo el fiscal principal, y una dama, Alice Quiteler, la parte demandada. Los detalles son demasiado tediosos para ser repetidos aquí. 63 Sino los artículos en los que se basa la condena de Alice Quiteler y sus cómplices fue 81 no son muy diferentes a las que acabamos de narrar. Para dar efecto a su hechicería, que tenían la costumbre de negando la fe por un año, o por un periodo más corto, ya que el objetivo a alcanzar era mayor o menor. Demonios fueron propiciados con sacrificios de animales vivos, despedazado miembro por miembro y disperso, un festín hecateano, sobre los cruces de caminos. Se alegó que por hechicerías obtuvieron ayuda del diablo, que impíamente utilizaba las ceremonias de la iglesia en las noches conventículos, pronunciando con velas encendidas de excomunión contra las personas de su propiedad esposos, nombrando expresamente a cada uno de los miembros de la desde la planta del pie hasta la parte superior de la cabeza. Sus composiciones son del tipo horaciano y shakespeariano. 82 Con los intestinos de los gallos se sacrificaban varios hierbas, las uñas de los muertos, el cabello, los sesos y ropa de los niños que mueren sin bautizar, con otros ingredientes igualmente eficaces, hervidos en el cráneo de cierto famoso ladrón decapitado recientemente. Polvos, ungüentos, y velas de grasa hervida en el mismo cráneo eran los instrumentos destinados a excitar amor o odio, y en afectar los cuerpos de los fieles. Existía una conexión impía entre Lady Alice y un demonio en la forma a veces de un perro negro, a veces de un gato. Estaba poseída de un ungüento secreto para impregnar una pieza de madera, sobre la cual, con sus compañeras, se llevado a cualquier parte del mundo sin daño ni obstáculo. En su casa se encontró una hostia de consagrados pan inscrito con el nombre del diablo. El acontecimiento de este juicio fue la condena y el encarcelamiento de los criminales, con la importante excepción del objeto principal de la persecución del obispo, que idearon una fuga a Inglaterra. Petronilla de Meath fue el primero en sufrir la pena extrema. Esta señora, por orden del obispo, había ido 6 veces azotado, cuando, para escapar de una repetición de aquel bárbaro infligir culpa, hizo una confesión pública que involucraba a sus compañeros de prisión. Después de lo cual Petronila fue llevadas a la ciudad y quemadas delante de todos los. La primera bruja, se dice, que se quemó en Irlanda. De los otros acusados, todos fueron tratados con 83 mayor o menor severidad. 2 fueron posteriormente quemados, algunos fueron azotados públicamente en la plaza del mercado y por la ciudad, otros desterrados. Unos pocos, más afortunados, escapando por completo. 63 se dan en su totalidad en narraciones de hechicería y magia de las fuentes más auténticas, de Thomas Wright. En los Anales de Irlanda, adjunta a la Britannia de Camden, ed. 1695, subano 1325 después de Cristo, se relata brevemente el caso de Dame Alice Quiteler. Ser citado y examinado por el obispo de Ossory, fue descubierto, entre otras cosas, que un cierto espíritu llamado Robin Artison yacía con su, y que ella le ofreció 9 gallos rojos en un puente de piedra donde la carretera se divide en 4 partes diferentes. Ítem. Que ella barrió las calles de Kilkenny con besoms entre completas y courefeu, y en barrer la inmundicia hacia la casa de William Outlaw, su hijo, a modo de conjuro, deseaba que toda la riqueza de Kilkenny podría fluir hacia allí. Los cómplices de esta Alicia en estas prácticas diabólicas fueron Pernil de Met, y Basilia, la hija de este Pernil.
Alicia, al ser declarada culpable, fue multada por el obispo, y obligada a abjurar de su hechicería y brujería. Pero siendo condenado de nuevo de la misma práctica, se escapó con Basilia, y nunca fue encontrado. Pero Pernil fue quemado en Kilkenny, y antes que ella la muerte declaró que Guillermo también merecía castigo como ella, que durante 1 año y 1 día llevó el cinturón del diablo su cuerpo desnudo, etc.